Hola hermanos del Ministerio de Café con Fe, hoy con nuestra reflexión de entre semana, hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso que está muy cortico en la Biblia, pero es muy interesante y nos habla de un personaje llamado Enoc. Dice, ¿por qué Enoc caminó con Dios? Porque el texto base está en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Como vemos, es solo ese mensaje que se habla exactamente de Enoc, pero vemos algo muy hermoso. Primero que él caminó con Dios y fue llevado a la presencia de Dios y pasar por la muerte. Solo hay dos personajes en la Biblia que han hecho esto y es Enoc y Elías, que han sido llevados a la presencia de Dios sin haber pasado por la muerte. En medio de una genealogía que parece repetitiva, dice, vemos si viéramos el libro de Génesis, capítulo 5, dice, y vivió y engendró y murió. Todos estos personajes. Pero surge un hombre que rompe el patrón. No se dice Enoc que murió, sino que caminó con Dios. En una generación, en esa época, como lo vamos a ver después cuando viene el arca de Noé, era una generación marcada por la corrupción, la violencia y el progresivo alejamiento del Creador. Pero Enoc decidió vivir de una manera diferente, un poco como los tiempos de hoy, cuando un cristiano anda en integridad y no se acomoda al mundo y a todo lo que el mundo ofrece. Hoy queremos responder una pregunta clave para nuestra vida cristiana. ¿Por qué Enoc caminó con Dios? Y más aún, ¿cómo podemos caminar con Dios en un mundo como el nuestro? Si vemos ahí en la Biblia, Enoc no fue ni rey, no fue sacerdote, ni fue un profeta famoso en su tiempo. Hay libros de otros profetas, tal vez más famosos, o dejaron más mensajes en la Biblia, sin embargo, no tienen el privilegio que tuvo Enoc. Fue un hombre común, tal vez como usted, como yo, pero con una relación extraordinaria con Dios. Eso lo hacía diferente. Su vida nos enseña que caminar con Dios no es un privilegio de unos pocos, sino una decisión diaria. Lo primero que tenemos que ver es el contexto de Enoc. Caminar con Dios en tiempos difíciles. Ahí nos muestra en el libro de Génesis, capítulo 5, que Enoc vivió en una época muy parecida espiritualmente a lo que estamos viviendo hoy. Génesis 5 se ubica entre la caída del hombre, que fue, de acuerdo, lo vimos en Génesis 3, y la corrupción total previa al diluvio. Es decir, iban camino ya a la perdición total. Era una generación marcada por el pecado normalizado, la violencia creciente, la indiferencia espiritual, el olvido de Dios. Hoy, antes de presentar esta prédica, veía yo, escuchaba ahí en el noticiero viendo todo esto que se ve hoy en la música, en el espectáculo. Vemos cómo el pecado se ha normalizado.
Y la violencia creciente lo vemos día a día en las ciudades, en todas partes. La indiferencia espiritual. Hoy la gente cada día se aleja más de Dios. El olvido de Dios. Hoy también leía una declaración de Franklin Graham, hijo de Billy Graham, en donde le hablaba al pueblo americano que independientemente de los problemas que tienen con ICE y todo esto que tiene que ver con la migración, es en qué momento se rompió Estados Unidos. Porque se ha alejado, se ha resquebrajado su sociedad. Tienen que encontrarse. Y él decía que uno de los graves problemas que tienen los americanos es que se han alejado de Dios. Y ese es un problema mundial. Sucede en Colombia, en El Salvador, en Australia, en Canadá, en todo el mundo. La gente cada día se aleja más de Dios. Sin embargo, vamos aquí que no caminó según la corriente del mundo, sino que caminó con Dios. Esto nos enseña algo poderoso, mis queridos hermanos. La fidelidad a Dios no depende del entorno, sino de la decisión personal. Muchos dicen hoy, pero es que es difícil, porque es que el mundo está muy mal. Y es difícil ser cristiano ahora. Pero aquí Enoc nos demuestra que sí se puede caminar con Dios, aun cuando todos caminen en dirección contraria. Él llevaba a la contraria. Me imagino que quería, oye, ¿para dónde va? No, caminemos a beber o a qué sé yo, en esa época, a hacer maldades. Y él decía, no, yo me quedo aquí. Aprendiendo de la palabra, orando, alabando al Señor, haciendo su voluntad. Segundo, Enoc caminó con Dios porque decidió tener una relación con Dios y no solo una religión. La Biblia no dice que no creía en Dios. No dice en la palabra de Dios como lo vimos. Dice que caminó con Dios. Caminar es algo mucho más que creer. Caminar implica cercanía, era cercano a Dios, constancia, intimidad y una dirección compartida. Iban por el mismo camino, por el mismo sendero. No se camina con alguien a la distancia. Por allá, yo por acá. No, uno camina con el que se siente a gusto, ni de manera ocasional. Caminar con Dios es vivir consciente de su presencia todos los días de nuestra vida. Enoc no tenía templos, no dice que vivió a todos los templos, ni siquiera había templos en esa época. No tenía Biblias impresas. No tenía predicadores como hoy, no tenía el YouTube ahí para aprender a ver qué predicador le enseñaba. Pero tenía algo esencial, una relación viva con Dios. Hoy muchos conocen de Dios, hablan de Dios, cantan sobre Dios, pero no caminan con Dios. La religión puede existir sin relación, pero caminar con Dios exige una comunión real con nuestro Dios. Tercero, Enoc caminó con Dios porque le creyó a Dios. En Hebreos, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos 5 al 6, nos da una clave fundamental. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto nos demuestra que no caminó con Dios porque le creyó a Dios. No caminó por vista, caminó por fe. Él le gustaba, le agradaba, deseaba caminar con Dios. Una vez vi una prédica de un pastor que decía algo bien interesante, que él se imaginaba a Enoc
caminando con Dios todos los días, hasta que una vez caminando ahí con Dios, Dios le dijo, camine, camine, me acompañe un poco más, camine, hasta que yo, ¿sabe qué? No, no vuelva, ya quédese conmigo, porque me agradó su visita. Quizá fue así, pero que sí era agradable ante Dios, no quepa la menor duda. Porque él no caminó por vista, caminó por fe. La fe no es solo creer que Dios existe, sino creer que Dios es real. Creer que Dios habla, creer que Dios recompensa, creer que obedecer vale la pena. Muchos quieren caminar con Dios sin fe, pero eso es imposible, nos dice la palabra, como leímos ahora. La fe, hermanos, es el motor del caminar con Dios. Sin fe, usted no va a poder caminar con Dios. Cuarto, no caminó con Dios porque decidió agradar a Dios, no al mundo. La escritura dice que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, él hizo cosas que le agradaban a Dios. Esto significa que su vida tenía un objetivo claro, vivir para Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Eso indicaba, primero, decirle no al pecado. Era un hombre que era íntegro, santo. Decir sí a la obediencia. Era un hombre obediente a la palabra, obediente a lo que Dios le decía. Tercero, renunciar a lo que ofende a Dios. Tal vez él, muchas cosas que desagradaban a Dios, él las apartaba. Vivir con integridad aun cuando nadie mira. Era un hombre correcto, así fuera internamente como externamente hacia los demás. No era perfecto, porque no dice que no fuera perfecto, era un ser humano, como usted y yo, pero andaba, caminaba con Dios. Hoy muchos quieren agradar a todos, agradar a la familia, agradar a los amigos, agradar a la sociedad, pero aquí Enoc nos recuerda que solo hay una aprobación que realmente importa, la de Dios. Él no buscaba agradar al mundo, no buscaba agradar al vecino, a los hijos, a la esposa, al papá, a la mamá. No, él le buscaba agradar a Dios. Quinto, él no caminó con Dios porque escuchó la voz de Dios. Para caminar con alguien hay que saber escuchar. Enoc no caminó a su manera, caminó siguiendo la dirección de Dios. Porque ¿saben qué, hermanos? Dios habla. ¿Cómo? A través de su Espíritu, el Espíritu Santo, a través de su palabra, la palabra de Dios. Ahí Dios nos habla a través de una conciencia, de la conciencia rendida, nos habla en nuestro corazón, a través de la corrección. Pero solo escucha a quien está dispuesto a obedecer. El problema no es que Dios nos hable, le hacemos caso. Hacemos caso a lo que Él nos dice. Muchos quieren que Dios les hable, pero no quieren que Dios les gobierne su vida. Pero Enoc caminó con Dios porque no solo lo escuchaba, sino que obedecía lo que Dios le decía. Me imagino que Dios le daba tareas y las cumplía. Sexto, Enoc caminó con Dios porque tenía una vida de santidad. Caminar con Dios implica caminar en la luz. En el libro de Amós, un profeta pequeño, de los profetas menores, Amós 3:3 dice, ¿andaron dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Enoc entendió que para caminar con Dios debía apartarse del pecado, vivir en pureza, guardar su corazón. La santidad no es perfección, hermanos, es consagración, es perseverancia,
es apartarse para Dios. Es decidir cada día vivir apartado para Dios. Hoy se requiere un evangelio. Hoy todos, en su gran mayoría, o no todos, porque hay gente muy realmente que vive en santidad, y hay iglesias que buscan llevar un evangelio santo y de sana doctrina. Pero hay un evangelio también que se propaga, que se quiere un evangelio sin santidad, una gracia sin arrepentimiento, una relación sin compromiso. Pero Enoc caminó con Dios porque tomó la santidad en serio, hermano. Y esto es importante en nuestra vida, hay que tomar la santidad en serio. Séptimo, Enoc caminó con Dios porque tuvo una perspectiva eterna. En el libro de Judas, capítulo 1, los versículos 14 y 15, bueno, Judas tiene un solo capítulo, revela que Enoc fue también un predicador de justicia y juicio. Él entendía que esta vida no lo es todo. Enoc vivía con la mirada puesta en la eternidad. Sabía que Dios juzgaría al mundo, que el pecado tendría consecuencias y que la obediencia tendría recompensa. Quien vive, óigame bien, hermanos, esta máxima que es verídica. Quien vive solo para esta vida se acomoda al mundo, pero quien vive para la eternidad camina con Dios. Octavo, el resultado. Dios se llevó a Enoc. Génesis dice algo extraordinario, dice, y desapareció porque le llevó Dios. Qué hermoso, ojalá, Dios mío, pudiéramos nosotros tener esa opción, esa posibilidad de que un día desapareciéramos porque Dios nos llevó. Gloria a Dios. Esto no fue casualidad, fue el resultado de una vida de comunión constante. Él no experimentó la muerte física, Dios lo tomó para sí. Qué hermoso. Esto nos enseña que caminar con Dios trae recompensa. La fidelidad no pasa desapercibida y Dios honra a los que le honran. Él no caminó con Dios para ser llevado, fue llevado porque caminó con Dios. Esto nos deja varias enseñanzas para nosotros en el día de hoy. La pregunta no es solo por qué no caminó con Dios, sino ¿estamos nosotros caminando con Dios? Es una pregunta que vamos a hacernos. Caminar con Dios hoy, hermanos, implica buscar a Dios diariamente, orar con sinceridad, leer y obedecer su palabra, apartarse del pecado, vivir por fe, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Dios sigue buscando hombres y mujeres que caminen con Él en medio de una generación perversa. Eso es verdad, hermanos. Conclusión de este tema. Enoc caminó con Dios porque decidió una relación real, no ficticia. Vivió por fe, no por vista. Buscó agradar a Dios, no a los hombres, a la familia, a los amigos. Escuchó su voz y la puso en práctica. Vivió en santidad, apartado para Él. Pensó en la eternidad, no en lo material, en lo pasajero. No fue perfecto, pero fue fiel. No fue famoso, pero fue aprobado por Dios. Hoy Dios sigue llamando. Camina conmigo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración de lo que hemos visto hoy. Padre eterno y Dios santo, venimos delante de ti con un corazón humilde y rendido, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Tú eres el Dios que camina con los que te buscan, el Dios que se revela a los que deciden andar en tus caminos.
Hoy levantamos nuestra voz para decirte, queremos caminar contigo como caminó Enoc. Señor, perdónanos. Perdónanos por las veces que hemos caminado distraídos, siguiendo nuestros propios pasos y no los tuyos. Perdónanos por cuando hemos conocido tu verdad, pero no la hemos obedecido. Cuando hemos escuchado tu voz, pero hemos endurecido el corazón. Hoy renunciamos a toda doble vida, a toda apariencia religiosa sin relación verdadera contigo. Limpia nuestro corazón y endereza nuestros caminos. Padre, así como Enoc decidió agradarte en medio de una generación corrupta, hoy nosotros decidimos vivir para ti. Danos un corazón sensible a tu espíritu, un oído atento a tu voz y un espíritu dispuesto a obedecer, aunque cueste. Aunque vayamos contra la corriente, aunque tengamos que renunciar a lo que el mundo ofrece. Señor, aumenta nuestra fe, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos a crecer cuando no vemos, a confiar cuando no entendemos y a perseverar cuando el camino se vuelva difícil. Enséñanos a caminar contigo día a día, no solo en los momentos buenos, sino también en las pruebas, en el silencio y en la espera. Aparta nuestros pies del pecado, límpianos de toda maldad y llévanos por sendas de santidad. No queremos caminar donde tú no estés, ni ir a lugares donde tu presencia no nos acompaña. Que nuestro mayor anhelo sea estar donde tú estás y andar como tú andas. Señor, danos una perspectiva eterna, que no vivamos solo para esta tierra, sino con los ojos puestos en la eternidad. Recuérdanos cada día que nuestra vida te pertenece y que un día estaremos delante de ti para darte cuenta de cómo caminamos. Que nuestra mayor recompensa sea agradarte y permanecer en tu presencia. Hoy declaramos que elegimos caminar contigo. Toma nuestra mano, guíanos con tu luz, corrígenos con tu amor y fortalécenos con tu gracia. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de una comunión contigo, así como fue la vida de Noé. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los